gràcies per convidarme a fer aquesta formación. Por desgracia todavía no tengo suficiente nivel de catalán para poder hacerla toda en catalán. Sé un poquitito, pero bueno, va a ser en castellano de momento. Ya me iré actualizando. Bueno, la verdad es que es una suerte estar aquí y un placer poder dar esta formación porque considero que es importante bueno, pues problematizar la pornografía desde diferentes espacios, ¿no? Y también el consumo de pornografía de manera diferencial en hombres y en mujeres, que es algo que todavía no se hace mucho, ¿no? O sea, es importante que veamos que la pornografía es un problema y que lo es de manera diferente para hombres y para mujeres, porque sí que se habla mucho de la adicción masculina a la pornografía, ¿no? Pero no se habla todavía en igual medida de la responsabilidad que tienen pues, todos estos hombres en cuanto a que con su consumo se reproduce la industria de la explotación sexual, ni se habla de el impacto que tiene para las mujeres a nivel de violencia sexual sufrida todo este consumo por parte de hombres y demás, ¿no? O sea, como que yo creo que es un sitio importante para poder hacer una formación donde se aclaren ciertos conceptos que, bueno, pues que me parece que en muchas ocasiones no se están utilizando de una manera muy fina para conceptualizar toda esta problemática. Lo que he traído para compartir con vosotras y con vosotros hoy es parte de la investigación que yo hice para la tesis, ¿no? En que vamos a hablar un poco pues de dos cosas, yo creo. En primer lugar, vamos a hablar de cómo la socialización de género de los hombres permite que se acabe erotizando todo lo que muestra la pornografía, ¿no? Cómo realmente hay una construcción de la masculinidad que es la que sienta las bases para que la pornografía luego se convierta en algo así como la educación sexual, ¿no? Y luego vamos a ver qué es en concreto lo que está contando la pornografía, tanto a todos los hombres como a todas las mujeres que la consumen, ¿no? O sea, entrar un poco en cuál es el contenido de la pornografía, en cuáles son los mensajes principales que se repiten, etcétera, etcétera. Hablábamos antes de si hacer una conferencia al uso y luego preguntas o cómo hacerlo, y lo que hemos decidido es que si tenéis alguna pregunta la podáis ir escribiendo por chat, ¿no? De manera que si es algo que no se está entendiendo podamos hacer un inciso y responderla cuando surja, y si no, las responderemos al final, pero que las podéis ir poniendo por el chat sin ningún problema para que las compañeras que están también aquí puedan irlo leyendo y gestionando. Y sí, y avisar también que lo hago siempre de que al final entrar en el contenido de la pornografía es algo pues doloroso, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque hablamos de prácticas, bueno, pues que socialmente se consideran sexuales, pero que están muy atravesadas por la desigualdad de poder y por la violencia, y que al final, pues a todas las mujeres nos tocan en nuestro histórico de violencias sufridas, ¿no? Entonces, hablar de pornografía o escuchar hablar de pornografía siempre es para nosotras suele ser doloroso, ¿no? Y a mí sí me gusta avisarlo, pues un poco porque tiene muchos efectos, en función de en qué momento estés y de quién seas, pues unos efectos u otros, pero sí que creo que es importante pues avisarlo. De todas formas, yo iré... A ver, ahora sí. Sí. Que iré contándoos cuando vamos a entrar en la pornografía para que podáis irlo gestionando. Y también como es un webinar, también me gusta avisarlo porque yo no sé dónde estáis ni quiénes hay en la sala, es decir, pues por si hay peques o lo que sea, que cada cual se lo pueda gestionar como considere, ¿vale? Dicho todo esto, todos estos avisos, voy a compartir aquí mi pantallita. Bien, y ahora es cuando os veo a cuatro caras, que seréis el feedback principal que tenga. Bien, lo que os voy a contar es una parte de la investigación que yo realicé para la tesis y que luego fue publicada para el libro Política Sexual de la Pornografía. Y a mí siempre me gusta introducir este tema contando cómo acabé yo estudiando la pornografía, ¿no? Porque eso nunca estuvo entre mis planes. Yo no quería hacer una tesis doctoral sobre pornografía. De hecho,
quería explícitamente no tener que investigar en la pornografía, ¿no? Porque me parecía un tema muy delicado, muy polémico, que me iba a traer pues muchos problemas luego de cara a que la gente se iba a enfadar y todos estos percales que ya conocemos, ¿no? Cuando yo empecé la tesis doctoral, mi plan era investigar la reproducción de la violencia sexual. O sea, yo tenía claro que quería estudiar cómo en sociedades como la nuestra, ¿no? En que parece que la igualdad es un valor que reivindicamos, por el que luchamos como sociedad, que tenemos en muchos sectores, nos dirán que prácticamente conseguido, ¿no? Cómo incluso en estas sociedades más igualitarias sigue habiendo las magnitudes de violencia sexual que tenemos en la actualidad, ¿no? Que son devastadoras. Pues sabemos que 1 de cada 4 niñas está sufriendo violencia sexual en su infancia, sabemos que esto solamente es la punta del iceberg, sabemos que 4 de cada 10 hombres están prostituyendo a mujeres o lo reconocen. De la violencia sexual en pareja ni siquiera tenemos estudios porque ni siquiera se considera todavía una violencia relevante, ¿no? O sea, como muchísimas manifestaciones de la violencia sexual que nos permiten afirmar que a pesar de vivir en una sociedad que es a nivel legal igualitaria a grandes rasgos, ¿no? Aún así la violencia sexual sigue siendo una violencia que todas las mujeres tenemos en nuestro histórico. Entonces esto era un poco lo que yo quería estudiar, ¿no? Cómo se estaba reproduciendo toda esta situación. Pero yo no quería entrar en la pornografía, ¿no? Entonces, cuando yo planteé la investigación, pues era una investigación en que me iba a centrar en analizar la socialización masculina, cómo se construye el deseo sexual de los hombres, cómo se analiza a día de hoy la violencia sexual, cuáles son los discursos sociales que la legitiman y la justifican. Y yo iba investigando, pero había ciertas preguntas que no conseguía responder, ¿no? Según yo iba leyendo, investigando, viendo qué se había dicho y tal, había preguntas que de alguna manera yo pensaba, es que no estoy encontrando respuestas a esto, ¿no? No acabo de entender cómo está funcionando esta parte, ¿no? Y una de esas preguntas que yo tenía en la cabeza de manera machacona es precisamente cómo es posible que tantísimos hombres estén aprendiendo que el ejercicio de la violencia contra las mujeres es sexualmente excitante. O sea, porque si todas las mujeres tenemos en nuestro histórico unos u otros tipos de violencia sexual, habrá muchos hombres que tengan en su histórico el ejercicio de estas violencias que las mujeres hemos sufrido, ¿no? Y yo pensaba, ostras, ¿dónde están aprendiendo todo esto? Porque los hombres que ejercen estas violencias son los que se han sentado a mi lado en el cole, en el instituto, los que han trabajado conmigo cuando yo trabajaba en el Primark, los que han sido mis compañeros de carrera, o sea, han estado a mi alrededor y ellos estaban aprendiendo esto y yo no. ¿Dónde estaban aprendiendo esto? Esta era un poco la pregunta, ¿no? Y ahí fue cuando, pues por casualidades fabulosas de estas que te cambian un poco el rumbo de la vida, me pidieron que hiciera un artículo de pornografía. Y yo pensé, bueno, pues voy a hacer una parada en mi tesis doctoral para hacer este artículo que no tiene nada que ver con mi tesis y luego yo sigo mi camino, ¿no? Y mi investigación sobre violencia sexual. Y claro, cuando empecé a investigar en la pornografía, pues de alguna manera me di cuenta de que muchas respuestas a muchas preguntas que yo no estaba pudiendo responder en investigación en otros lados, esas respuestas estaban en la pornografía. Es decir, en la pornografía de pronto empecé a encontrar respuestas que después de años de investigación no estaba pudiendo encontrar en otros sitios, ¿no? Y cuento esto siempre a modo de introducción porque me parece muy significativo por lo siguiente, que es que no se puede pretender analizar la violencia sexual en las sociedades en las que vivimos sin que la pornografía sea uno de los núcleos principales de ese estudio. No podemos pretender hacer un análisis de la violencia sexual en la actualidad dejando de lado la pornografía, porque es uno de los principales ámbitos o entornos en que se aprende la erotización de la violencia sexual, ¿no? Esto es un poco de lo que vamos a hablar. La pregunta que va a guiar la exposición y a la que vais a ver que vamos a ir volviendo es precisamente la que yo tenía en la cabeza de manera machacona, ¿no? En aquel momento, que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea, ¿no? Que si lo pensáis en lo que es lo que encontramos en la violencia sexual. En la violencia sexual encontramos hombres que son capaces de excitarse realizando prácticas
con una mujer que no desea realizarlas, ¿no? También es lo que encontramos en la prostitución, aunque sabemos que media una cantidad variable de dinero, pero el esquema básicamente es el mismo, ¿no? Es este mismo esquema. Y la primera pregunta que creo que debemos hacernos para introducirnos en el tema es ¿en qué medida podemos decir que estas prácticas son prácticas sexuales, ¿no? Para responder a esta pregunta, a mí me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que define la violencia sexual contra las mujeres de esta manera. Dice, violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima. Considero que esta definición es pertinente porque creo que pone encima de la mesa dos cosas que son diferentes e imprescindibles, que son por un lado el deseo y por otro lado el consentimiento. Creo que es importante distinguirlas porque podemos encontrar situaciones en que hay una de las dos, pero no está la otra, ¿no? Podemos encontrar situaciones en que hay deseo por parte de las mujeres y no hay consentimiento. Por ejemplo, pues es de noche y yo estoy con mi pareja y me dice, oye, vamos a hacer no sé qué, y a mí me apetece, pero resulta que al día siguiente tengo que madrugar un montón porque tengo una reunión de trabajo muy importante y no quiero que se haga tarde, ¿no? Entonces le digo, mira, me apetece, tengo el deseo, pero no lo vamos a hacer ahora, no doy mi consentimiento porque quiero irme a dormir pronto. Bien, puede haber situaciones en que hay deseo y no hay consentimiento. Y en esas situaciones, si se dan las prácticas no son sexo, sino que son violencia sexual. ¿Por qué? Porque no cuentan con un consentimiento. El ejemplo contrario nos da mucho más de sí para analizar en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Situaciones en las que no hay un deseo por parte de las mujeres, pero sí se acaba encontrando un consentimiento, ¿no? Que no responde al deseo sexual, sino que responde a lo que en esta definición se llama coacción. Responde a circunstancias que envuelven la situación, pero que siempre son circunstancias coactivas, ¿no? Es decir, yo no tengo deseo de realizar una práctica sexual, pero resulta que quien me la está pidiendo es mi pareja y me está insistiendo y yo acabo diciendo, venga, vale, porque si no se va a enfadar o va a sentir que no le quiero. Bien, pues entonces no hay deseo, pero sí hay consentimiento. O yo estoy de fiesta y resulta que me cogen 4 tíos y me meten en un portal y yo no tengo ningún deseo de hacer esto, pero sí que tengo deseo de salir viva de esta situación. Y por tanto digo, bueno, pues vamos a dejar, vamos a no poner resistencia para ver si salvamos la vida. Bien, no hay deseo. Hay quien interpreta que hay un consentimiento. Ya veremos en qué medida puede interpretarse esto así. Es decir, encontramos muchísimas situaciones en las sociedades en que vivimos en que no hay deseo, pero sí que hay un consentimiento forzado, ¿no? Por parte de la... El punto importante es partir de una diferenciación clara de qué es sexo y qué es violencia sexual. Esta diferenciación que muchas veces socialmente damos por hecho, pero que muchas veces no estamos entendiendo o interpretando de manera correcta, ¿no? Entonces yo lo primero que quiero hacer es dar una definición que compartamos aquí para el resto de la formación de cómo se debe diferenciar el sexo de la violencia sexual. Para que algo sea sexo tiene que estar basado en la reciprocidad y esa reciprocidad debe ser tanto de deseo como de consentimiento. Es decir, tiene que contar con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nazca de ese deseo. Cuando hablamos aquí del deseo de las mujeres, hablamos de un deseo sexual, ¿vale? Yo tengo un deseo sexual y por tanto doy mi consentimiento. Y ahí el consentimiento es válido. No nos vale como deseo el deseo de que no me dejen, ese deseo no es válido para considerar algo sexo, me refiero. No vale el deseo de que no me dejen, no vale el deseo de que no me violen, no vale el deseo de que no me maten, no vale el deseo de ganar dinero a cambio, no vale el deseo de... Tiene que haber un deseo sexual, porque estamos hablando del terreno de la sexualidad. Ese es el deseo válido. Por el contrario, algo es violencia sexual cuando no existe esta reciprocidad y, por tanto, cuando bien no hay un deseo sexual por parte de las mujeres o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, ¿no? Sino que hay un consentimiento que nace de otras circunstancias de la situación que no son el deseo sexual. Bien.
¿Por qué os estoy contando todo esto? Pues porque si volvemos aquí a nuestra pregunta, pues me gustaría que reflexionáramos sobre si nos ha chocado o no nos ha chocado la expresión prácticas sexuales con una mujer que no lo desea. La palabra sexuales aquí lleva comillas porque no existen prácticas sexuales con una mujer que no lo desea. Porque si la mujer no lo desea, esas prácticas no son prácticas sexuales, son prácticas violentas, ¿no? El asunto es que socialmente seguimos llamando sexo a muchas cosas que no son sexo, sino que son violencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, prácticas sexuales no deseadas por las mujeres no son prácticas sexuales, son violencia sexual, ¿no? Pero las seguimos llamando prácticas sexuales. Por eso aquí va entre comillas, ¿no? Para hacer un poco este juego de que nos planteemos desde el inicio qué nombre ponemos a las cosas y qué nombre deberían tener cada una de estas cosas, ¿no? Hay muchísimas otras expresiones en las que llamamos sexo a cosas que no lo son, ¿no? O sea, estamos acostumbradas a convivir con expresiones tipo, pues esto, sexo no deseado, sexo no consentido, ¿no? Forzar a alguien a tener sexo, que eso tampoco es sexo. Encontramos muy habitualmente también en noticias, artículos, la expresión sexo con menores, cosa que tampoco existe. No existe nada así como el sexo con menores. Existe la violencia sexual contra menores, que es una cosa muy diferente, ¿no? Encontramos también que se nos define la prostitución como un intercambio de sexo por dinero, cuando la pregunta debería ser, vamos a ver, si lo estoy intercambiando por dinero, ¿podemos llamarlo sexo? ¿O cómo tenemos que denominarlo, ¿no? O también, muy importante, cuando hablamos o cuando nos encontramos con que se define la pornografía como aquel material que muestra sexo explícito, ¿no? Que es un poco la idea que pretendo que desmontemos en esta exposición, ¿no? La pornografía, vamos a concluir y os hago un spoiler, no está mostrando sexo explícito, sino que está mostrando de manera explícita lo que excita sexualmente a los hombres, que es muy diferente, ¿no? Que no tiene por qué ser sexo, que en muchas ocasiones lo que es ejercicio del poder, ejercicio de la violencia, etcétera, etcétera. Por tanto, la pornografía, vamos a concluir, no muestra sexo explícito, sino que muestra qué es lo que excita a los hombres, ¿no? Bien, lo que pretendo es que vayamos a buscar respuestas a esta pregunta a dos lugares. En primer lugar, a lo que os decía al principio de la construcción de la masculinidad y en segundo lugar, al terreno de la pornografía. Y vamos a empezar por el terreno de la masculinidad. ¿Qué podemos decir de la masculinidad? Pues de la masculinidad podemos decir muchas cosas, porque la masculinidad lleva estudiándose desde hace ya bastantes décadas, ¿no? La masculinidad es un género. Sabemos que vivimos en sociedades en que hay dos géneros, el género masculino y el género femenino, ¿no? Los géneros son estas construcciones sociales que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres. Sabemos que la desigualdad entre hombres y mujeres no se debe a nuestras diferencias biológicas, ¿no? A nuestros sexos. Los sexos nos hacen diferentes, pero los géneros nos hacen desiguales. Una cosa es la diferencia, ¿no? Que es la diferencia física entre un hombre y una mujer, y otra cosa es la desigualdad propia del patriarcado, que esto es lo que establecen los géneros. La feminidad nos sitúa a las mujeres aquí, la masculinidad sitúa a los hombres aquí. Bien, estas nociones tan básicas que llevamos conviviendo con ellas ya muchas décadas nos permiten definir la masculinidad en función de dos características principales. La primera de ellas es que la masculinidad consiste en oponerse a lo femenino, ¿no? Y la segunda de ellas es que la masculinidad consiste en situarse por encima de lo femenino, dando lugar a las sociedades finalmente patriarcales en las que vivimos. Bien, esto lo puede ver de una manera muy clara cualquiera que trabaje o que tenga chavales, niños cerca, ¿no? Porque no tenemos nada más que hacer que plantearnos qué tipo de comentarios recibe un niño cuando tiene comportamientos femeninos, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Cuando un niño tiene comportamientos socialmente considerados femeninos, los comentarios que va a recibir de su entorno son comentarios despectivos, humillantes, ¿no? Se le va a decir mariquita, nenaza, no hagas no sé qué, que pareces una niña, ¿no? Eso es de niñas, tú eres un niño, no, no hagas esas cosas, ¿no? Aquí el niño está integrando
una lección de vida muy importante, que es que para él, que es un niño y que podría estar aquí arriba, comportarse como si fuera una niña, le sitúa en este lugar de aquí abajo, ¿no? Y que por tanto él, para no sufrir esa humillación, lo que tiene que hacer es estar constantemente demostrando que él está aquí arriba, que él no tiene ninguna característica que le sitúe en el escalón donde están las niñas, ¿no? Y la feminidad. Por tanto, lo que vamos a encontrar es que aparece, debido a estos aprendizajes, que al final es integrar la estructura patriarcal, ¿no? E integrar que tú como hombre tienes que estar aquí y que las mujeres están aquí, pues lo que encontramos es que aparece una necesidad en los hombres de establecer esta jerarquía, ¿no? De manera constante, de demostrar de manera constante que ellos no están aquí abajo, sino que están aquí arriba, ¿no? Que pertenecen a este escalón dentro de la jerarquía social. Y una pregunta muy importante es cómo pueden hacer esto, cómo pueden mostrar que están ahí arriba, ¿no? Bueno, pues hasta hace no demasiados años sabemos que en el Estado español, por ejemplo, las propias leyes estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando de pequeña me contaron que mi abuela tenía que pedir la firma a mi abuelo para sacar dinero de la cuenta común de la familia, ¿no? Yo lo recuerdo como decir, ¿pero qué me estás contando? O sea, que mi abuela necesitaba la firma de mi abuelo, pero si mi abuela trabajaba, ¿qué firma ni qué firma, no? Y las propias leyes aquí estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Y aquí los hombres, mi abuelo no tenía que hacer grandes esfuerzos para sentir que estaba aquí encima, porque todo en la construcción de la sociedad le dejaba claro que él estaba aquí encima y que mi abuela estaba aquí debajo. Y eso estaba claro, tajantemente claro. Gracias al movimiento feminista podemos decir a grandes rasgos que esto en la sociedad en la que vivimos actualmente no está pasando, ¿no? Pero sí que sabemos que la sociedad sigue siendo una sociedad patriarcal, en que sigue habiendo este esquema, ¿no? Entonces, una pregunta muy importante que se plantearon las investigadoras es, según la sociedad se iba haciendo más igualitaria, según la sociedad iba haciendo equivaler los derechos de las mujeres a los derechos de los hombres, hubo muchos hombres que no querían perder esos privilegios. Hubo muchos hombres que no querían asumir la igualdad con respecto a las mujeres. Mi abuelo probablemente, a mi abuelo no le haría ninguna gracia que de repente mi abuela pudiera sacar dinero igual que él, porque entonces ¿dónde quedaba su papel de ser el hombre de la casa, no? Y la pregunta es, ¿todos esos hombres que no querían adaptarse a la igualdad, a qué terreno desplazaron su deseo de posicionarse por encima? ¿En qué terreno seguían pudiendo establecer esta situación de jerarquía, ¿no? La conclusión a la que llegaron muchas autoras es que esa jerarquía, ese deseo de establecer la relación de poder se llevó al terreno de la sexualidad, ¿no? Y aquí quizá podéis empezar a entrever por qué, para hablar de pornografía, estamos entrando por aquí, ¿no? Por hablar de masculinidad. Porque es muy importante que tengamos en cuenta cómo la sexualidad se mantuvo como uno de esos reductos donde los hombres podían seguir ejerciendo el poder que en otros ámbitos estaban perdiendo, ¿no? Claro, aquí al final lo que encontramos es una construcción, ¿no? De una sexualidad en que se establece de manera constante esta jerarquía, ¿no? Esta relación de poder. Y el punto importante al que quiero llegar y por el que os estoy hablando de masculinidad es este que vemos aquí, que es que la sexualidad a día de hoy se ha convertido en el terreno principal en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres. En que todos esos hombres que se niegan a asumir su igualdad para con las mujeres van a intentar posicionarse por encima de ellas, ¿no? Esto, la sexualidad se va a convertir en un terreno principal en que vamos a encontrar estas manifestaciones de desigualdad de poder, ¿no? Esto significa que la sexualidad en la masculinidad tiene dos funciones diferentes. Es, en primer lugar, el terreno en que los hombres van a obtener placer sexual, ¿no? Pero entended por aquí un placer sexual pura y exclusivamente físico. Y es, en segundo lugar, el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer que no tendría por qué ser sexual, pero que se acaba vinculando a la construcción de la sexualidad. Y ese segundo placer es el placer de sentir el poder sobre las mujeres.
Claro, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que estamos diciendo aquí es que el tipo de excitación masculina que se va a construir partiendo de este panorama es una excitación sexual que va a estar completamente atravesada por la sensación de poder, ¿no? Lo que estamos diciendo es que hay dos vectores de la excitación que van a estar superpuestos en la excitación masculina, y es la excitación sexual física y la excitación de sentir el poder sobre las mujeres. Estas dos cosas van a ir unidas, ¿no? Van a ser indisociables en la construcción de la sexualidad masculina. Y este es el lugar desde el que vamos a poder entender la violencia sexual y las manifestaciones de la violencia sexual, como son la prostitución de mujeres, ¿no? Y la pornografía y el consumo de pornografía. A mí me gusta contar que cuando yo empecé a hacer la investigación, a mí me chocaba la existencia de la violencia sexual, ¿no? Como la simple existencia de algo así como la violencia sexual era algo que yo no entendía, porque yo pensaba, bueno, vamos a ver, el sexo es algo que compartes o es un terreno en que te relacionas con personas hacia las que sientes cosas positivas. Como mínimo te caen bien, como mínimo. No hablo de que estés enamorada, ni de que te vayas a casar, ni de que tengas un compromiso, pero es una situación de intimidad. Y igual que no te haces amiga de alguien que te cae mal, pues no te relacionas sexualmente con alguien que te cae mal, con alguien hacia quien sientes repulsión, ¿no? Me parecía una obviedad. Y en cambio la violencia es un comportamiento que se ejerce contra aquellas personas, animales, objetos, hacia quienes se sienten cosas negativas. Por tanto, yo pensaba, bueno, o sea, ¿cómo es posible que exista algo así como la violencia sexual? ¿Cómo es posible que se superpongan el terreno de la sexualidad que compartes con alguien hacia quien sientes cosas positivas con el terreno de la violencia, que es lo que se ejerce contra quienes tienen sensaciones negativas, ¿no? ¿Se entiende un poco esta sorpresa? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Bien, es posible que ocurra esto si entendemos cómo se superponen estas dos cosas en la sexualidad masculina. Es posible que ocurra esto si entendemos cómo en la sociedad patriarcal la excitación de los hombres se construye de manera paralela a la sensación de poder sobre las mujeres. Si comprendemos que un hombre va a ser capaz de compatibilizar el excitarse sexualmente con el ejercer el poder, por tanto, ejercer el poder contra alguien que considera que está por debajo, que es contra quien se ejerce el poder, contra quienes sentimos que están por debajo por el motivo que sea, ¿no? Es aquí donde se abre la puerta a la existencia de la violencia sexual, ¿no? Y se abre la puerta porque al final hay una cosa que tenemos que tener claro también, que tenemos que tener clara, que es que desde la desigualdad, desde el ejercicio del poder, desde este esquema, a la violencia hay un continuo. O sea, la violencia al final es un ejercicio del poder. Y todo ejercicio del poder se acaba transformando en una u otra medida en unos u otros tipos de violencia, ¿no? O sea, aquí tenemos que ver un continuo. El ejercicio del poder y la violencia están vinculados, no hay una separación tajante, ¿no? Bien. Lo último de lo que os quiero hablar antes de pasar al terreno de la pornografía es esta idea, también socialmente aceptada, aunque errónea, ¿no? De que los hombres tienen un derecho muy concreto, que es el derecho de acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales. Para explicar un poco esta idea, a mí me gusta empezar hablando de cómo el deseo sexual de los hombres, solo el de los hombres, ojo, se ha venido entendiendo a lo largo de la historia como una especie de fuerza imparable, ¿no? Sobrenatural. Los filósofos de la sexualidad conceptualizaban el deseo sexual masculino con metáforas como un torrente desbocado que nadie puede frenar a su paso, un huracán que lo arrasa todo y que nadie puede frenarlo, ¿no? O sea, se hacían metáforas y se siguen haciendo a día de hoy que caracterizan el deseo sexual masculino no como un deseo, sino como una necesidad, ¿no? Esto es muy importante. Es muy importante porque, fijaos, en mi caso, yo puedo tener muchísimas ganas, un deseo enorme de comerme una mandarina, y si no es época de mandarinas y no hay mandarinas, lo peor a lo que yo me voy a enfrentar es que tengo que aguantarme y gestionar mi frustración.
¿no? Esto es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque es un deseo. Si mis deseos no se satisfacen, pues me aguanto. Es lo que hay, ¿no? Pero yo necesito comer. Comer es una necesidad. Si yo no puedo satisfacer mi necesidad de comer, lo peor que me ocurre es que me muero, ¿no? Que entre el me muero y me aguanto hay una diferencia bastante reseñable, ¿no? De manera que cualquier persona va a entender que si a mí se me priva de mi posibilidad de alimentarme, de satisfacer mi necesidad de comer, yo voy a hacer cualquier cosa que esté en mi mano para conseguirlo. Y se va a entender que yo robe una barra de pan porque necesito comer y si no me muero, ¿no? Esta es la diferencia entre un deseo y una necesidad, que se entiende que un deseo, si no puedes satisfacerlo, te aguantas, y una necesidad, tienes que poder satisfacerla. Llevemos ahora esto a la idea de que se han conceptualizado los deseos sexuales de los hombres como necesidades y no como deseos, ¿no? Esto es muy importante porque socialmente está esta idea de que a cada generación nos ha llegado de una manera, ¿no? Pero de que los hombres tienen que poder sí o sí satisfacer sus deseos sexuales porque es que esos deseos no son deseos, son necesidades, ¿no? Esto tiene unas consecuencias muy relevantes. En primer lugar, se está quitando a los hombres la responsabilidad de lo que hagan movidos por esos deseos, ¿no? Igual que si consideramos, o sea, igual que si a mí me impiden satisfacer mi necesidad de comer, yo voy a hacer cualquier cosa que esté en mi mano por conseguirlo, se entiende que el hombre que tiene una necesidad sexual, entre comillas, va a hacer cualquier cosa que esté en su mano por satisfacerla. Y eso se va a justificar a nivel social, porque se está entendiendo que no es un deseo, sino una necesidad, ¿no? Esto es algo que opera a nivel argumentativo en los casos de violencia sexual, en los que todavía se dirige la mirada a la mujer y se pregunta, pues, ¿qué hizo ella para desatar ese deseo masculino irrefrenable que hizo que él no pudiera controlarse, ¿no? ¿Qué ropa llevaba? ¿Cómo estaba bailando? ¿Si había bebido? ¿Cómo había hablado con él? Si le había mirado 3 veces, 4 o 7. O sea, ¿qué hizo ella, ¿no? Para que él tuviera esa necesidad irrefrenable de acceder a su cuerpo, ¿no? Pero esta idea de que los deseos sexuales de los hombres son necesidades tiene otra consecuencia muy importante, y es que si consideramos que esos deseos son necesidades, de manera lógica, la satisfacción de esas necesidades se convierte en un derecho. Igual que yo tengo derecho a comer, y esto es un derecho, ¿no? Porque si no me muero, se va a considerar que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales. Pero ojo, que no solamente se considera socialmente que los hombres tengan derecho a satisfacer sus deseos sexuales, sino que se considera que tienen derecho a hacerlo accediendo para ello al cuerpo de una mujer, ¿no? Y esta idea se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar, por un lado, la violencia sexual y, por otro lado, el consumo de prostitución. De manera que se nos dice, bueno, los hombres tienen que poder satisfacer sus deseos sexuales accediendo a los cuerpos de las mujeres, y si ninguna mujer se ofrece voluntaria, a los hombres no les quedan más que dos alternativas, que van a ser violar o acudir a la prostitución, ¿no? Violar previo pago. De hecho, quienes llevamos ya tiempo trabajando en estos terrenos, es muy, muy habitual que nos encontremos con una vuelta de tuerca argumentativa muy perversa que viene a decir algo así como: no, es que si abolimos la prostitución habrá más violencia sexual, y se quedan tan anchos, ¿no? O sea, porque cuando los hombres tengan esta necesidad no podrán prostituir a mujeres y no les va a quedar otra que violarnos al resto, ¿no? Aquí se está partiendo de una idea que es errónea, que es que los hombres tienen que poder acceder a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Lo que se diría desde un terreno feminista o que contempla los derechos humanos de las mujeres, lo que se diría es, bueno, o sea, es que si un hombre tiene un deseo sexual y ninguna mujer quiere tener relaciones sexuales con ese hombre, el hombre no tiene ni que violar ni que acceder a la prostitución, tiene que aguantarse como yo con la mandarina, ¿no? O sea, tiene que aprender a gestionar su frustración, no tiene derecho a acceder al cuerpo de una mujer que no le desea. Pero aquí tenemos todo este argumentario, ¿no? Patriarcal, que acaba legitimando tanto la violencia sexual como el consumo de prostitución, ¿no? Para cerrar el terreno de la masculinidad, vamos a volver a la pregunta con la que abríamos: ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea, ¿no? Y en lo que hemos visto hasta ahora ya tenemos varias posibles respuestas. Hemos visto, en primer lugar, cómo la sexualidad
se transforma en este terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, lo cual va a abrir la puerta al ejercicio de la violencia sexual. Hemos visto cómo la excitación masculina se vincula con esa sensación de poder sobre las mujeres, lo cual va a permitir que se exciten en situaciones en que están ejerciendo ese poder. Y hemos visto, en tercer lugar, esta sensación o este argumento de que la satisfacción de los deseos sexuales masculinos es un derecho, ¿no? Y por tanto pueden acceder a ese derecho caiga quien caiga, ¿no? Sea la situación que sea, cueste lo que cueste. Bien, visto esto, vamos a pasar al terreno de la pornografía. Y lo primero que os quiero contar es qué es lo que hice yo en la investigación con la pornografía, ¿no? Cuando decidimos que la pornografía iba a ser uno de los núcleos de la investigación, el objetivo era averiguar qué tipo de sexualidad masculina construye la pornografía de una manera que fuera mínimamente extrapolable, ¿no? Que se pudiera de alguna forma generalizar. Y para ello lo lógico era ir a analizar la pornografía más consumida, ¿no? No ir a buscar la pornografía que está en la página web más específica de la deep web de no sé qué, no, sino ir a buscar lo que se está consumiendo de manera masiva, hablando de millones o de miles de millones de reproducciones, ¿no? Esto era fácil de hacer porque sabemos con bastante seguridad que hay 2 páginas web de pornografía que todos los años aparecen en los rankings de las páginas de internet más vistas entre los 10 primeros, ¿no? Es decir, 2 páginas de pornografía que siempre están entre las 10 páginas de internet más visitadas. Y estas 2 páginas son Pornhub y Xvideos, ¿vale? Ambas además tienen una característica que facilita mucho la investigación, que es que te permiten ordenar los vídeos en función del número de visitas. De manera que es muy fácil averiguar cuál es la pornografía más consumida. Te vas a las 2 páginas de pornografía más visitadas y ordenas los vídeos en función del número de visualizaciones y ya lo tienes, ¿no? Y esto es lo que yo analicé, entre otras cosas, y es de lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? Todo lo que os cuente aquí hoy de pornografía está haciendo referencia a la pornografía que se consume de manera masiva. Lo primero de lo que os quiero hablar es de cuál es el esquema más general de la pornografía, ¿no? En la pornografía, el hombre, el varón, es el sujeto que tiene un deseo, vamos a decir de momento un deseo sexual para entendernos, pero ya sabéis que ese deseo está vinculado en una u otra medida con el poder, ¿no? Ya lo hemos visto. Y la norma central de la pornografía que se va a cumplir siempre, siempre, pero absolutamente siempre, sin ningún tipo de excepción, es que el deseo de los hombres se va a satisfacer por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. En casi 6 años de investigación, y he visto cantidades ingentes de pornografía, y cuando digo cantidades ingentes me refiero a varias horas al día y durante bastantes meses, a un trabajo de análisis de contenido, de visualización y transcripción de pornografía que duraba 14, 15 o 16 horas al día, ¿vale? O sea, mucha pornografía. No he encontrado, en todas esas horas de pornografía visualizadas, no he encontrado ni un solo caso, ni uno solo, en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho. Es decir, en la pornografía, los deseos de los hombres, en la pornografía los deseos de los hombres son derechos, ¿no? Lo que decíamos antes. Los deseos de los hombres son órdenes, siempre se van a satisfacer, el 100% de los casos, ¿no? Lo cual ya está dando a los consumidores y las consumidoras de pornografía una idea muy clara, que es que los deseos de los hombres son los que van a guiar el vínculo sexual, ¿no? Y que los hombres tienen derecho a que todos sus deseos se satisfagan. Y que las mujeres tienen que acceder a que se utilicen sus cuerpos para satisfacer esos deseos de los hombres, ¿no? Porque la otra cara de esta moneda es que las mujeres y las niñas van a estar completamente cosificadas. Son el cuerpo que el hombre va a utilizar para satisfacer su deseo, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en la pornografía es que es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por parte de las mujeres, ¿no? Lo que vamos a encontrar en la pornografía es que da igual que las mujeres quieran o no quieran, porque lo único que va a importar es que los hombres vayan a satisfacer sus deseos, ¿no? Quieran ellas o no.
Creo que este dato que os voy a dar a continuación es uno de los datos más relevantes de toda la investigación. Y es que en 6 años de investigación, de nuevo, no he encontrado ni un solo caso en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí que encuentras con mucha facilidad vídeos en que las mujeres dejan claro que no quieren que el hombre acceda a su cuerpo, ¿no? Es decir, en la pornografía encontramos muchísimos vídeos, entre los más vistos, en que las mujeres dejan claro que no quieren hacer lo que finalmente se va a acabar haciendo, ¿no? Cuando yo me encontré con lo tremendamente habitual que era el no de las mujeres en la pornografía, yo en un primer momento no entendía nada, ¿no? Porque yo venía con esta idea que tenemos socialmente asumida de que la pornografía lo que muestra es sexo explícito. Y entonces yo me preguntaba, bueno, vamos a ver, si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no sería lógico que me mostrase situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope realizar estas prácticas? ¿No va de eso el sexo? Si la pornografía quiere mostrarme sexo, ¿no sería esperable que yo me encontrara situaciones en que todo el mundo está disfrutando y está entusiasmado con lo que está haciendo? ¿No va de eso el sexo? ¿No? La pregunta finalmente era, ¿por qué la pornografía se empeña en mostrar todo el rato mujeres que dicen que no quieren hacer lo que finalmente van a acabar haciendo? Yo aquí tuve que parar de investigar porque estaba recogiendo un dato en el trabajo de campo, ¿no? Que ese dato era el no de las mujeres aparece en la pornografía constantemente y no estaba pudiendo interpretarlo, no entendía lo que estaba pasando aquí, ¿no? Entonces, como os digo, tuve que parar de investigar y tuve que volver a leer. Y el marco teórico que me permitió interpretar este dato lo encontré leyendo sobre masculinidad, ¿no? Todo lo que os he contado al principio es para que podáis entender tanto este dato como los que os voy a contar a continuación. Y diréis, muy bien, ¿qué tiene que ver el no de las mujeres en la pornografía con la masculinidad? Pues fijaos, tiene que ver por lo siguiente. Pensad una cosa. Si el hombre quiere realizar una práctica sexual con una mujer y la mujer también quiere, la sensación de poder que va a obtener el hombre al realizarla, pues digamos, vamos a inventarnos que va a ser esta sensación de poder, ¿vale? Pero si el hombre quiere realizar una práctica, la mujer no quiere realizarla y el hombre aún así consigue acceder al cuerpo de la mujer para realizar esa práctica que él quiere y ella no, ¿qué va a ocurrir con la sensación de poder? Que va a aumentar, ¿no? Si tú no quieres y yo aún así consigo imponerme, voy a sentir un poder sobre ti, un poder que estoy ejerciendo, de hecho, sobre ti, ¿no? Y no podemos olvidar que es a esa sensación de poder, como hemos visto al principio, a la que se vincula la excitación masculina según se construyen estos patriarcados. Es decir, ¿qué tiene que ver el no de las mujeres en la pornografía que aparece constantemente con la masculinidad? Pues que ese no de las mujeres en la pornografía está ahí única y exclusivamente para no ser respetado por los hombres, permitiéndoles obtener una mayor sensación de poder en el acceso a los cuerpos de las mujeres. Cuando nos preguntamos, sorprendidas, por qué el no de las mujeres aparece en la pornografía constantemente, pero nunca surte efecto en tanto que límite, la respuesta es, bueno, es que no es casualidad. Es que el no de las mujeres en la pornografía está ahí para no ser respetado. No está ahí para servir de límite. Está ahí para que no se respete, ¿no? Para permitir al hombre obtener una mayor sensación de poder en el acceso al cuerpo de la mujer y también visualizando dicho acceso, ¿no? De manera que lo que podemos afirmar, sin pillarnos los dedos, es que la pornografía está arrebatando ya como punto de partida, está arrebatando a las mujeres la posibilidad de poner límites reales a los hombres que surtan efecto en tanto que límites, ¿no? Y es por ello que podemos afirmar que la pornografía está apoyándose a nivel de discurso en la negación de un derecho humano fundamental, que es el derecho humano de las mujeres a poner límites. A poner límites en lo relativo al acceso de los hombres a sus cuerpos, o en otras palabras, a no sufrir ningún tipo de violencia, y en este caso de violencia sexual, a manos de los hombres, ¿no? Lo que me gustaría contaros a continuación, y es la última parte de lo que he preparado, es cuáles son
las dos estrategias principales que se ponen en juego en la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Porque hablamos mucho de que la pornografía tiene vínculos con la violencia y de que colabora en la reproducción de la violencia, pero muchas veces nos falta detallar cómo lo hace en concreto, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría trasladaros a continuación. Para entender estas dos estrategias, es muy importante que tengamos en cuenta que en la sociedad en la que vivimos actualmente, todavía el criterio empleado para distinguir el sexo de la violencia sexual no es correcto, ¿no? Lo que hablábamos al principio de dónde está la línea que separa el sexo de la violencia y de que para que algo sea sexo tiene que contar con el deseo sexual de las mujeres, ¿no? Y con un consentimiento que nace de ese deseo, y que si no aparecen esas dos cosas, la situación es violencia y no sexo, este criterio no es el que se emplea actualmente para distinguir el sexo de la violencia, ¿no? En las sociedades patriarcales en que vivimos todavía se considera que el criterio para distinguir el sexo de la violación es la resistencia de las mujeres. Es decir, socialmente se considera todavía que si una mujer no llora, no grita y no se defiende, eso ha sido sexo y no una violación. Esto lo podemos ver muy claramente en muchas situaciones de violencia sexual que han tenido una gran difusión mediática, como fue el caso de la violación colectiva de Sanfermines, ¿no? Que decía la primera sentencia que salió sobre esta violación, pues lo que decía es que como ella no estaba diciendo que no y no se estaba defendiendo, eso no había sido una violación, eso había sido sexo, ¿no? Eso había sido jolgorio y regocijo, llegamos a leer, ¿no? Es decir, que socialmente todavía tenemos esta idea errónea, muy instalada, de que si una mujer no llora, no grita y no se defiende, lo que estamos viendo es sexo y no violencia. Bien. Teniendo esto en mente, podemos pasar a analizar cuál es la primera estrategia que la pornografía pone en juego en la reproducción de la violencia sexual. Y esta estrategia es cuando la pornografía invisibiliza esta violencia y te la hace pasar por sexo. Esto es cuando la pornografía muestra situaciones que son violencia sexual, pero las muestra de manera que lo que capta el consumidor es que está viendo sexo y no una violación, ¿no? La pornografía hace esto a su vez de varias formas. En primer lugar, lo hace en la ingente cantidad de vídeos que transmiten este mensaje, que es que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Fijaos, hay un esquema muy concreto, que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción. La inmensa mayoría de vídeos más vistos siguen el siguiente esquema. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer. Esa mujer dice que ella no quiere. Y cuando esa mujer dice que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de presión, de coacción, de chantaje, ¿no? Aquí la variabilidad de la pornografía es infinita. Pero esa coacción hace que la mujer acabe accediendo. Acabe diciendo, venga, vale, ¿no? Quienes estamos aquí, que ya sabemos distinguir el sexo de la violencia sexual, sabemos que esa situación no es sexo, sino que es violencia. ¿Por qué? Porque, uno, no hay deseo por parte de esa mujer, y dos, su consentimiento ha sido dado bajo coacción, no es un consentimiento libre. Y por tanto, esta situación a todas luces es violencia, ¿no? Bien. Lo que encontramos en los vídeos que siguen este esquema es que en un primer momento las mujeres se comportan de manera pasiva, no participan activamente en las prácticas, no toman la iniciativa, no muestran sentir placer, tampoco se las ve sufrir, ojo, muy importante. Y según avanza un rato de vídeo, y pasa un rato de vídeo y avanzan las prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera radical, y lo que vemos es que las mujeres comienzan a participar de manera activa en las prácticas y a mostrar que están sintiendo placer al realizarlas, ¿no? De manera que, ¿qué es lo que interpreta el consumidor de pornografía cuando ve vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, este mismo esquema en sus infinitas variaciones posibles? Lo que está aprendiendo o lo que está interpretando es que lo que está viendo ahí es sexo y no violencia, porque no solamente no ve ningún tipo de resistencia, ni dolor, ni sufrimiento por parte de las mujeres, sino que al final las acaba viendo participar de manera activa e incluso disfrutar con esas prácticas, ¿no? Por tanto, la conclusión es,
esto es sexo. Esto no sigue el criterio que yo utilizo para distinguir el sexo de la violencia. No la veo defenderse, no la veo llorar, no la veo gritar, por tanto esto es sexo, no una violación, ¿no? Cuando sabemos que son situaciones en que no había deseo y en que ha tenido que haber una coacción para que apareciera ese consentimiento no válido, por tanto, ¿no? Algunos de los títulos de los vídeos que eran los más vistos cuando yo hice la investigación, y os los traigo porque si tenéis la suerte de no haber visto pornografía, creo que es importante que conozcáis cuál es el vocabulario que utiliza la pornografía, ¿no?, para hablar de estas situaciones. Los títulos de los vídeos más vistos y la cantidad de reproducciones eran los siguientes. Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, vídeo que tenía más de 71,5 millones de visitas. Jugando con mi hermanastra y amigas, vídeo que tenía casi 73,5 millones de visitas. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76,5 millones de visitas. O jugando un juego con hermana caliente con casi 80,5 millones de visitas, como veis en pantalla. Estos vídeos que se consumen, insisto, de manera masiva, la mayoría de vídeos más vistos tienen este mismo esquema. Estos vídeos están transmitiendo 3 mensajes que son fundamentales. En primer lugar, que el no de una mujer no significa que no. Un mensaje muy claro en la reproducción de la violencia sexual, ¿no? De hecho, una costumbre que se ha empezado a tener en los momentos de fiestas, ¿no?, de las fiestas de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, es poner puntos violeta con carteles donde aparece la idea de que no significa no, o de que solo sí significa sí, ¿no? Claro, esto es muy importante, pero mientras no nos enfrentemos a dónde están aprendiendo los hombres y los chavales, ¿no?, desde edades cada vez más tempranas, el mensaje opuesto, no vamos a conseguir erradicar este mensaje. O sea, yo te puedo llenar la calle de carteles donde ponga que no significa no, pero si tú día tras día, desde los 8 años, te has estado masturbando viendo este tipo de esquemas, tú has aprendido de una manera muy clara que el no de una mujer no significa que no. Que el no de una mujer se puede convertir en un sí. ¿Cómo? Por medio de la coacción, de la insistencia, de la presión, del chantaje, ¿no?, etcétera, etcétera. Y también has aprendido con la pornografía un tercer mensaje, que es que esa coacción que los hombres ponen a las mujeres, tanto en la pornografía como en el mundo real, ¿no?, esa coacción consistente en presionar, insistir, chantajear, no hace que la situación sea violencia sexual, cuando sabemos que el hecho de que haya coacción convierte de manera automática la situación en violencia, ¿no? Es uno de los criterios que daba la Organización Mundial de la Salud para distinguir el sexo de la violencia sexual, que hubiera algún tipo de coacción, ¿no? Efectivamente. De manera que lo que estamos viendo es que se transforma el ejercicio de la violencia en lo que a día de hoy podríamos considerar o denominar simplemente una táctica de ligue, ¿no? Los chavales aprenden que insistir a las mujeres, esta idea de el que la sigue la consigue, ¿no?, el no ya lo tienes, son formas como otra cualquiera de iniciar un vínculo sexual con una mujer, cuando lo que es un tipo de violencia, ¿no? En la pornografía esto se presenta como simplemente sexo, de manera aproblemática, ¿no? Claro, con la visualización masiva de estos vídeos se construye un tipo de sexualidad que permite que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual y la ejerzan sin ser conscientes de que es violencia, ¿no?, sino pensando que eso es simplemente en lo que consiste el sexo. Hay una segunda forma en que la pornografía invisibiliza la violencia, que es cuando transmite este otro mensaje, ¿no?, que es que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. No debería ser difícil de entender que una mujer que está dormida, que una mujer que está drogada, que está borracha, no de me he tomado 2 cañas, sino borracha de no tengo el control sobre la situación ni sobre mi cuerpo, o que una mujer que está inconsciente, no tienen un deseo sexual y no pueden dar un consentimiento válido. No debería ser difícil de entender que una mujer que está en estos estados no puede dar un consentimiento
y que por tanto cualquier práctica que la involucre es violencia y no sexo, ¿no? Pero la pornografía no nos va a contar esto, no nos va a contar esto, y nos va a contar situaciones del tipo: adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, ¿no? Que es un vídeo en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior, porque fijaos lo que te está diciendo. Incluso aunque esta chica estuviera dormida, cuando él le introdujo su pene en la boca de ella, incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando, porque luego fue ella la que tomó la iniciativa, ¿no? Se mezclan un poco estos dos mensajes, transmitiendo de manera final que esto no es una situación de violencia, porque ella en el fondo sí que quería, y lo demuestra porque al final es ella la que se lo folla a él, ¿no? Entre comillas. Bien. Encontramos también vídeos del tipo hermano se folla hermana dormida, en que la mujer está dormida durante todo el tiempo que dura el vídeo, ¿no? Son 10-12 minutos, o en que hay una mujer que está dormida, hay un tío que entra, la viola, se pira y la mujer no se ha enterado de nada. De nuevo, en la pornografía esto se presenta como si fuera sexo, ¿no? Y no como lo que es violencia sexual. Y lo que encontramos es que este tipo de violencia se traslada a la realidad. Y lo que encontramos es que cuando hablamos con mujeres y con chavalas de edades cada vez más jóvenes, es muy difícil encontrar mujeres que no hayan sufrido este tipo de violencia, ¿no? Este tipo de violencia está a la orden del día. Cuando generamos espacios en que las mujeres se sienten con la confianza o la comodidad de hablar de sus vivencias, es muy difícil que encontremos mujeres que no hayan vivido este tipo de violencia, ¿no? Es muy habitual que las mujeres hayan vivido que se fueron a dormir con su novio y cuando se despertaron su novio les estaba metiendo mano, que se quedaron a dormir en el sofá de un colega después de estar de fiesta y que entonces el colega cuando se despertaron estaba haciendo no sé qué, ¿no? O sea, este tipo de escenarios son escenarios que las mujeres viven de manera terroríficamente cotidiana, ¿no? Muchas veces sin identificarlas ni siquiera como violencia sexual. Hay una segunda estrategia, que es la última de la que os voy a hablar, que es aún más clara, ¿no?, en la reproducción de la violencia sexual, y que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía muestra situaciones que también son violencia sexual, pero ahora las muestra de manera que se capta a la perfección que eso es violencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se muestra una mujer que llora, que grita y que intenta defenderse, ¿no?, de manera constante. Esto es cuando la pornografía te muestra una situación que es violencia sexual, tal y como socialmente se entiende que es la violencia sexual. A continuación va a aparecer una captura de pantalla del que era el vídeo más visto cuando yo hice la investigación en pornografía, y me gusta avisarlo pues por si hay alguna mujer que quiere ahorrarse esta captura de pantalla, fundamentalmente, o alguna persona en la sala, vaya. Es una imagen que he mantenido en este PowerPoint porque lo impactante de esta imagen no es la imagen en sí misma, en el sentido de que es una imagen que podríamos ver en cualquier película para todos los públicos, que pusieran en la televisión pública a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, lo impactante de esta imagen no es tanto la imagen en sí misma, sino el ser conscientes de que pertenece a un vídeo pornográfico, y en concreto al vídeo pornográfico más visto que yo encontré en estos 6 años de investigación, ¿no? Este era un vídeo que tenía, como veis en pantalla, más de 225,5 millones de visitas. El siguiente vídeo más visto, si lo recordáis, tenía 80 millones de visitas, ¿no? Es decir, este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. Este era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que no os voy a dar muchos detalles porque no hacen falta, ¿no? Pero baste con saber que la mujer llora, grita, intenta escapar durante todo el vídeo, y los hombres tienen que emplear distintos tipos de violencia para conseguir minar su resistencia o acceder a su cuerpo a pesar de la resistencia que ella opone de manera constante, ¿no? Yo cuando me encontré estas cifras, o sea, para mí es muy difícil entender la magnitud, o sea, cuánta gente son 225 millones de personas, ¿no? 225 millones de personas, para que os hagáis una idea, es la cantidad de gente que encontramos si sumamos la población del Estado español, Francia, Italia y Reino Unido. Toda esa gente junta son 225 millones de personas, ¿no? Pues 225 millones de visitas tenía este vídeo. Bien, cuando yo encontré este vídeo,
fue el segundo momento de la investigación en que tuve que parar y volver a leer, ¿no? A buscar más información porque estaba encontrando otro dato que no tenía herramientas para interpretar. Porque yo me preguntaba, ¿qué está pasando en el mundo en el que vivimos para que este sea el vídeo pornográfico más consumido? Y para que esto además no se sepa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre en la construcción de la masculinidad? ¿Qué les pasa a los hombres? Yo cuando hice la investigación tenía muchos hombres a mi alrededor y esos hombres me hablaban de su consumo de pornografía. Me hablaban de la pornografía que veían. Ningún hombre jamás me dijo, no, es que a mí me pone la pornografía en que las mujeres lloran. Nunca me dijeron esto. Pero es un hecho que yo tenía alrededor hombres que veían este tipo de pornografía, seguro, estadísticamente hablando. O sea, porque es el tipo de pornografía o uno de los tipos de pornografía más visualizados, ¿no? Claro, yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para que un hombre acabe viendo este tipo de pornografía, un hombre o 225 millones de hombres, ¿no? Tienen que pasar mínimo dos cosas. Y de la primera de ellas no hemos hablado todavía. Lo primero que tiene que pasar es que hayan desactivado su empatía hacia las mujeres, ¿no? Fijaos, la empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en identificar la emoción de la otra persona, pero en segundo lugar, la empatía, para ser empatía, consiste en compartir la emoción con la otra persona, ¿no? La empatía consiste en eso, en que yo comparto tu emoción contigo, pero yo comparto tu emoción contigo porque te considero mi igual, porque me identifico contigo, y en la medida en que me identifico contigo es cuando siento lo que tú sientes, ¿no? Como yo me identifico contigo, sufro con tu sufrimiento, pero no tengo que hacer esfuerzos para sufrir con tu sufrimiento, es que me sale solo porque me estoy poniendo en tu lugar, ¿no? Para que la empatía funcione, yo tengo que verte como mi igual. Y ahora pensemos que los hombres que nacen en sociedades patriarcales, que son todos los hombres, están integrando desde el momento de su nacimiento el esquema del que hablábamos al principio, que es que viven en una sociedad en que ellos están aquí, las mujeres estamos aquí, de manera que integran, desde el inicio de su vida, integran que las mujeres no son sus iguales, que ellos están aquí arriba y las mujeres estamos aquí abajo, ¿no? De manera que aparece una posibilidad en la construcción de la subjetividad masculina que es anular la empatía hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque no las consideran sus iguales, ¿no? Entonces aparece una especie de interruptor, ¿no? Yo utilizo esta metáfora para hablar de la empatía, que es el interruptor de la empatía que los hombres pueden encender o apagar en función de quién sea la mujer a la que tienen al lado y de cuánto la consideren o no su igual, ¿no? Y así encontramos muchos hombres que te van a decir, a mi hermana no la toques que te reviento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo con su sufrimiento sí que empatizo y porque no quiero que sufra, pero que esos mismos hombres son capaces de excitarse con este tipo de pornografía o de prostituir a mujeres. ¿Por qué? Porque a estas otras mujeres de la pornografía o de la prostitución no las consideran sus iguales. Ahí apagan el interruptor de la empatía. Aquí, estos 225 millones de hombres que se hayan podido excitar con este tipo de pornografía no están viendo a un ser humano como ellos en la pantalla. Están viendo un cuerpo. Están deshumanizando a esa mujer. Están viendo un trozo de carne, ¿no? Para yo poder hacer el trabajo con este vídeo y poder transcribirlo, tuve que poner en juego una herramienta consistente en que por un lado transcribía la imagen y veía el vídeo sin sonido y por otro lado transcribía el sonido del vídeo sin ver la imagen, porque yo no tenía estómago para verlo y escucharlo a la vez. Porque yo aquí sí que estoy viéndome igual. Porque de hecho, esa mujer es una mujer como yo, pertenece a mi misma categoría, ¿no? Social. Por tanto, me identifico con ella de manera automática, porque la estoy viendo como mi igual. Esto no les pasa a los hombres. No les pasa porque no están viendo a alguien de su grupo, no están viendo su igual, ¿no? Están viendo a alguien que pertenece a este otro terreno de aquí abajo del que hablábamos al principio. Esto es lo primero que tiene que pasar para que un hombre sea capaz de excitarse con este tipo de pornografía, ¿no? Lo segundo que tiene que pasar es que entre en juego esta construcción de la sexualidad masculina de la que ya hemos hablado, en que la excitación se vincula con la sensación de poder, ¿no? Esto ya lo hemos visto.
En la pornografía esto sí que se presenta como lo que es la violencia sexual, simultáneamente se enseña a erotizarla, ¿no? Que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable a día de hoy. Aquí tenéis una captura de pantalla que en la actualidad es una reliquia porque hoy no podríamos obtenerla, ¿no? Si luego os interesa, pues me preguntáis por qué, pero no lo voy a contar ahora porque me desvío del tema, ¿vale? Y es una captura de pantalla en que podemos ver lo que aparecía en Xvideos, una de estas dos páginas web, cuando introducíamos la palabra rape, violación. Lo que aparecía eran sugerencias de búsqueda del tipo gang rape forced, violación grupal por la fuerza, ¿no? Vídeo al que pertenece la categoría, perdón, a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que hay 24.950 vídeos más en esta categoría, ¿no? Que muchas veces me dicen, no, seguro que era el vídeo más visto porque es el único vídeo así de todo Internet. No es cierto, ¿no? O sea, este tipo de pornografía en Internet, en las páginas tipo Pornhub, Xvideos, pues está acampando a sus anchas, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta la existencia de este tipo de pornografía porque por medio del condicionamiento masturbatorio, que es un condicionamiento clásico, ¿no? Pues está enseñando a los hombres a excitarse con este tipo de situaciones, ¿no? O sea, el condicionamiento masturbatorio funciona de una manera muy sencilla, que es que si yo superpongo estímulos visuales y auditivos como los de estos vídeos con la masturbación, al final voy a acabar identificando ese placer sexual puramente físico que yo estoy sintiendo con la masturbación con esos estímulos visuales y auditivos que estoy simultaneizando, ¿no? Es una cosa que funciona de una manera pues muy sencilla. Bien. Si volvemos por última vez a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar este tipo de prácticas con una mujer que no lo desea? En lo que hemos visto en la pornografía hemos encontrado dos respuestas muy claras. Hemos visto en primer lugar que la pornografía ha transmitido a los hombres que el no de una mujer no significa que no, y que por tanto realizar prácticas, entre comillas, sexuales con una mujer que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo. Aquí tenemos esta primera estrategia que decíamos que hace la pornografía, que es invisibilizar la violencia y hacértela pasar por sexo, ¿no? Socialmente, a la violencia, a una gran parte de la violencia, la seguimos denominando sexo. Y hemos visto en segundo lugar cómo la pornografía transmite a los hombres que incluso cuando el no de una mujer verdaderamente significa que no, ¿no? Incluso en esta situación, la pornografía transmite que es sexualmente excitante, o en otras palabras, está enseñando a erotizar el ejercicio directo de la violencia sexual. La pornografía, como espero haber transmitido, es por tanto un material que está haciendo una apología constante de la violencia, ¿no? Y que está arrebatando a las mujeres un derecho humano básico que es el derecho a poner límites. Y desde ahí construyendo una sexualidad masculina en que se compatibilizan y se simultaneizan, o como se diga esta palabra, se hacen simultáneas la sensación de placer y la sensación de poder, ¿no? La sensación de placer y la sensación del ejercicio del poder. La sensación de placer con la violencia. De manera que está constantemente haciendo una erotización de todas estas situaciones en que no hay deseo ni consentimiento por parte de las mujeres y, por tanto, haciendo una apología de distintos tipos de violencia contra las mujeres. Y es por ello que desde el feminismo o desde cualquier discurso que se haga cargo de las mujeres como seres humanos con derechos humanos, es muy importante que nos detengamos a analizar la pornografía, ¿no? En la medida en que es un material que está de manera constante incitando a la violación de estos derechos humanos de la mitad de la humanidad. Hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.